El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro que reúne a hombres y mujeres en la convicción de que la libertad es el único activo que promueve en los seres humanos el progreso y la solidaridad. Se trata de personas de diversas posiciones ideológicas que colaboran de manera voluntaria con el Inter-American Institute for Democracy para hacer valer la voz de aquellos a quienes se le ha conculcado la libertad. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida que estarán a cargo de nuestro presidente, don Tomás Regalado, 2 veces consecutivas alcalde de Miami y actualmente elegido como jefe de la Oficina de Tasación de Bienes Raíces del Condado de Miami-Dade. Luego tendremos al distinguido académico Eduardo Gamarra, que va a presentar a nuestra invitada Pilar Rahola. Nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, estará encargado de realizar los comentarios de cierre. Sin más, le pido a nuestro presidente que por favor dé inicio a nuestro programa. Muy buenas tardes desde la sede del Instituto Interamericano por la Democracia en la ciudad de Miami. Les damos la bienvenida a este evento que era muy esperado por todos los miembros del directorio, a este evento que era necesario debido a la situación internacional en varios aspectos. Cuando una de nuestras principales directoras del comité ejecutivo, que es Beatrice Rangel, comenzó a hacer gestiones, pues había conflicto en los días y en las horas y cómo Pilar podría llegar a Miami y regresar a su país. Y al fin se escogió este día por casualidad. Pero da la casualidad que este día ha sido muy especial. Y este día precisamente es el que encierra todo lo que Pilar ha hecho a través de su carrera profesional, que es la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la prensa libre y la defensa de los derechos humanos. Desgraciadamente, lo que está pasando en Venezuela es la violación de todas y cada una de las páginas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y va siguiendo el camino desgraciado de la isla de Cuba. Por eso hoy el Instituto se viste de lujo al presentarle a todos ustedes, miles que están conectados, y a todos los que verán este programa un poco más tarde en distintos horarios, a alguien que es la personificación de lo que las mujeres valientes del periodismo han hecho, Pilar Ruano. Gracias. Ahora voy a proceder a darle el derecho de palabra al doctor Eduardo Gamarra para que presente a nuestra distinguida invitada. El doctor Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Ha estado en la Universidad Internacional de la Florida desde 1986, donde también dirigió el Centro Latinoamericano y del Caribe desde 1994 hasta el 2007. Bienvenido, doctor Gamarra. Gracias. Buenas tardes. Mil gracias por la invitación a dirigirme a ustedes y particularmente de presentar a Pilar Rahola. Y creo, como decía el presidente, respecto a la coincidencia de que una persona como Pilar nos hablase hoy en un contexto tan difícil para Venezuela, ¿no? que es verdaderamente difícil las cosas que están sucediendo en este momento, que creo que deben llevar no solo a pensar en lo que está sucediendo en ese país, pero lo que implica para el resto de nosotros. Es un privilegio presentar a Pilar Rahola, una figura destacada cuya voz ha sido clave en la defensa de la libertad de expresión, los derechos humanos y los valores democráticos en estos tiempos tan complejos.
Pilar ha dedicado décadas de su carrera como periodista, como escritora, como ex parlamentaria, a luchar incansablemente por la verdad y la justicia, dejándonos una huella profunda en cada uno de estos ámbitos. Nacida en Barcelona, y eso nos debe decir mucho, ¿no?, en el seno de una familia con profundas raíces republicanas y antifascistas, Pilar ha sabido trasladar este legado a su vida profesional. Su trabajo como periodista la ha llevado a cubrir momentos históricos de gran trascendencia, como la caída del muro de Berlín y la guerra eritreo-etíope. Además, ha sido una voz crítica y comprometida frente a la crisis geopolítica de nuestra era. Como columnista y autora, sus análisis abarcan temas tan diversos como el feminismo, los derechos de los animales y los complejos conflictos del Medio Oriente. La verdad es que he disfrutado mucho leyendo sus escritos esta última semana. Una de sus luchas más reconocidas ha sido la defensa de Israel y su crítica al antisemitismo contemporáneo, posicionándose como una de las voces más valientes en España y a nivel internacional. Pilar ha cuestionado constantemente los prejuicios y las narrativas distorsionadas que dominan el discurso, sobre todo mediático, desafiando las visiones, y hago énfasis en esto, simplistas que reducen los conflictos a una dicotomía entre los buenos y los malos. Su compromiso con el pensamiento crítico ha sido, para mí por lo menos, leyendo sus trabajos esta semana, un faro de luz en un periodismo que en ocasiones, no todo el tiempo, pero en ocasiones, sucumbe al sensacionalismo y a la superficialidad. Como defensora de la libertad de expresión, Pilar nos advierte de su fragilidad en un mundo donde las fuerzas geopolíticas y los dogmas ideológicos intentan acallar las voces disidentes. Su valentía al señalar estas contradicciones la ha convertido en una referencia moral, intelectual, especialmente al denunciar la intolerancia que resurge en Europa y en otros lugares, incluyendo acá en Estados Unidos, así como la hipocresía de ciertos movimientos, tanto de derecha como de izquierda, que dicen defender la libertad mientras ignoran o justifican regímenes autoritarios. Pilar no solo ha enfrentado estos desafíos, sino que los ha vivido. Su franqueza y rigor intelectual han sido reconocidos, como bien nos dijo Beatriz, con prestigiosos premios, el premio Scopus de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el premio Daniel Pearl. Creo que es importante recordar a Daniel Pearl por la Liga Antidifamación, que destacan este compromiso inquebrantable de Pilar con los derechos humanos y el periodismo ético. En un contexto global marcado por la desinformación, la polarización y el debilitamiento de las normas democráticas, la obra de Pilar Rahola es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Nos recuerda que la libertad de expresión no es solo un derecho, sino una responsabilidad colectiva que requiere valentía, compromiso y dedicación incondicional a la verdad. Termino diciendo lo siguiente: les pido que me acompañen en darle a Pilar una muy cálida bienvenida, una verdadera defensora de la libertad y una fuente de inspiración para todos los que creemos en la justicia y sobre todo en la libertad de expresión. Muchas gracias. Responde ahora el derecho de palabra a nuestra oradora de orden, doña Pilar Rahola. Doña Pilar, por favor. Bueno, buenos días. Es un auténtico honor estar aquí, en la sede de un lugar donde se lucha por los valores democráticos y por la pervivencia y la salud de la democracia. Yo estoy estos días en Miami y voy a estar en otros lugares en el marco de un proyecto que hemos lanzado junto con Jorge Cohen de Argentina, que tenía como título la verdad, digamos, prohibida, ¿no? Es decir, la posibilidad o la dificultad que tenemos hoy en día
de combatir los estigmas, combatir los dogmas de fe, combatir lo políticamente correcto, combatir las consignas, etc. Y empezar a poner un poco de luz en aquello que no se dice, la marea no dice, pero sin embargo está. Pero como bien decían mis predecesores, el día ha escogido, o sea, el momento ha sido escogido porque hoy empiezo esta conferencia sabiendo que a María Corina Machado la han detenido en Venezuela. Como pueden imaginar ustedes, para una defensora de la democracia, empezar esta conferencia con esta noticia no solo me impacta, sino que me conmueve y me implica. Por tanto, lo primero que hay que decir es qué le pasa al mundo que permite estos atropellos brutales por parte de dictaduras absolutamente terribles, disfrazadas de piel democrática, que destruyen derechos fundamentales, derechos civiles, que tienen presos políticos y encima dicen que defienden y sirven al pueblo. Lo que ocurre en Venezuela es terrible y solo puedo esperar que el pueblo salve al pueblo y consigan derrocar, pero tendríamos que ayudar. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están los países que podrían ayudar a hacer caer un régimen dictatorial absolutamente vinculado al narcotráfico y sobre todo criminal? Creo que hay que hablar con claridad en estos temas. Hoy mi corazón, mi pensamiento, todo está con María y con Corina Machado y con el pueblo venezolano. Tienen el derecho a la libertad. Todo ser humano tiene el derecho a la libertad y tiene el derecho a la democracia y sobre todo a no ser gobernados por sátrapas autarcas que no tienen ningún respeto a ningún derecho fundamental. Perdonen que empiece aquí porque aunque la conferencia era un poquito más específica, si hablamos de libertad de expresión, si hablamos de libertades, ¿cómo no vamos a hablar hoy de lo que está ocurriendo en Venezuela? Esperemos que pronto esté en libertad, esperemos que a Edmundo González no le pase nada, esperemos que salgamos de este agujero negro, como de tantos agujeros negros que hay en el mundo, y que muy a menudo la prensa o banaliza, o justifica, o incluso aplaude. La conferencia, por tanto, iba alrededor de este concepto, ¿no? Las verdades prohibidas, o el concepto de la libertad de expresión. A mí me toca decirles, porque creo que es lo que le corresponde a quien intenta analizar el mundo, que estamos mal. Ustedes se llaman Instituto Interamericano por la Democracia. La democracia, señores, está mal. Estamos en un momento de la historia donde ese bien preciado y frágil que es la democracia liberal está siendo atacada por múltiples frentes, algunos de los cuales muy sutiles, que debemos ponerles la alarma y el foco para conocer bien, porque a veces la democracia primero para muchos es algo eterno. No, nació hace 2 días, nació en el siglo pasado, casi de casualidad, fruto de un corriente de pensamiento que de alguna forma nos ha ido identificando en la civilización moderna. A mí me gusta recordar que lo que tenemos hoy, estas democracias liberales que nos garantizan unas sociedades del respeto, de la tolerancia y una búsqueda de la justicia social y global. Estas sociedades nacieron casi me atrevería a decir con los 10 mandamientos, cuando el ser humano tipifica y el pueblo judío en aquel momento le dice al mundo: para poder vivir en sociedad tenemos que respetar al prójimo, un concepto revolucionario, la mirada al otro, el respeto al prójimo. Tenemos que, no se puede matar, no se puede robar, los principios fundamentales. Todo lo que nació ahí, lo que nació en la ley de Moisés y que resumimos con los 10 mandamientos, aunque evidentemente hay muchos más, esos 10 mandamientos son la base de lo que luego será la Ilustración francesa o la Carta de Derechos Humanos o finalmente los códigos civiles y penales de las democracias liberales. Pero la democracia liberal como tal, como fenómeno, como gran fenómeno, nace en el siglo XX. ¿Puede morir en el siglo XXI? En cualquier caso, yo creo que está en situación de alerta. Fíjense ustedes lo que pasa en el mundo. Primero, se ha banalizado tanto el concepto que cualquiera puede ser tipificado como una democracia. ¿Venezuela es una democracia? No, no lo es. Y tantos otros países no lo son. Y luego hay unas dictaduras que están perfectamente asentadas, que han conseguido juntar perfectamente, sin ningún problema, la alta tecnología con la mentalidad del siglo de la Edad Media. Tenemos teocracias que están perfectamente asentadas. Tenemos un país como Irán, uno de los grandes problemas del mundo y desde luego el responsable de toda la inestabilidad y de todo el problema de violencia en Oriente Medio.
Y ahí lo tenemos, reforzado por China, otra gran dictadura, reforzado por Rusia, otra gran dictadura. Todos ellos, por cierto, interactuando en el continente latinoamericano con toda su fuerza. ¿Por qué no ha caído Venezuela? Porque detrás está Irán, detrás está China, detrás está Rusia. Y esto hay que recordarlo permanentemente. Y todo esto interactúa en el mundo. Para no extenderme demasiado, porque además entiendo que después habrá preguntas y acabaremos de ir concretando, voy a poner sobre la mesa los 5 puntos que a mí me parece que ponen en peligro la libertad, no solo de expresión, sino ya abiertamente. Después de lo que ha pasado con Corina, quiero hablar directamente de la democracia. Ponen en peligro la democracia liberal. El único invento que hemos sido capaces de crear donde podemos mirarnos a la cara y no matarnos. O en todo caso que persiste y que tutela y cuida la democracia. Hay algo que hay que decir que es antipático. La democracia empieza prohibiendo. Pero es que esos son los códigos de la sociedad moderna. El prohibir matar te permite vivir. El prohibir robar te permite vivir en colectividad. Y en cambio a veces hay dictaduras que lo prohíben todo, pero en realidad son una auténtica jungla de valores fundamentales. ¿Cómo hacemos y qué pone en peligro la democracia liberal? Y por tanto los valores democráticos que nos aunan a todos, los valores de la sociedad de las libertades. El primer elemento en este siglo XXI que nos pone en riesgo importante es el fenómeno del yihadismo radical, el fenómeno del islamismo radical. No hablo del Islam. En la democracia caben todos los dioses, caben todas las sensibilidades y todas las trascendencias. A mí no me preocupa una mujer o un hombre porque crea en otro dios o sea de otra cultura. Yo soy hermana de las mujeres iraníes que luchan por sus derechos y son musulmanas. Yo soy hermana de Malala cuando pone en riesgo su vida para poder estudiar. Yo soy hermana de los hombres y mujeres afganos que intentan vivir en democracia en una sociedad, en una teocracia medieval, malvada y salvaje. Es decir, no tenemos un problema con la religión de otros, con la sensibilidad y la trascendencia espiritual de otros. Tenemos un problema con una ideología que ha secuestrado una cultura y a un dios y que intenta destruir por esa vía las democracias occidentales, las democracias que existen en el mundo. El primer gran problema es que hay millones de personas educadas en el odio a Occidente, educadas en el odio a la democracia, educadas en el antisemitismo y educadas en la cristianofobia. Y eso interactúa en nuestras democracias porque tenemos, por ejemplo, en Europa, millones y millones de personas de creencia musulmana, la mayoría de las cuales espero demócratas, pero con centros salafistas, congresos salafistas y mezquitas y madrazas salafistas donde se enseña a odiar la democracia, se enseña a odiar a los judíos, se enseña a odiar a los cristianos y a todo aquel que defienda las libertades. El primer elemento. El segundo elemento de preocupación por la democracia es que permítanme que, como estoy en Estados Unidos, lo voy a decir, hubo un tiempo en que el mundo se dividía en un mundo bilateral, capitalismo, comunismo. Por suerte cayó el comunismo, que ha sido una de las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, el comunismo y, por supuesto, el nazismo. La ideología totalitaria que nos amenaza en el siglo XXI es el islamismo radical, el yihadismo. Pero después hubo un tiempo en que parecía que Estados Unidos era el garante de las libertades en un mundo que se había convertido en unipolar. Pero después ustedes se fueron del mundo. De la época de Obama, vámonos, vamos a cambiar la retórica. Y de golpe, como bien saben ustedes, en la política internacional y en todas las políticas del mundo, el vacío no existe. Y si te vas y te retiras, lo ocupan otros. Y China fue haciendo su papel, con Rusia al ladito y otros. Y de golpe tenemos, Europa no está, hace tiempo que nos perdimos, nadie sabe exactamente dónde, con una crisis permanente de identidad. Y de golpe tenemos un mundo donde de manera muy silente, quienes van controlando la agenda o van intentando controlar la agenda son dictaduras importantes. Y eso a mí me parece una amenaza. Yo estoy convencida de que las democracias liberales tenemos que empezar a volver a actuar en el mundo para defender las libertades. Lo que no podemos de ninguna manera, y menos Estados Unidos, es salirnos del cuadro. Y creo que en algún momento nos hemos relajado. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. Hay que poder intervenir en lo político, en lo económico, en lo social, a cualquier nivel contra este tipo de dictaduras que destruyen derechos fundamentales.
El tercer elemento que me preocupa profundamente en la defensa de las libertades y en la defensa y solidaridad de la democracia, si es demasiado largo, vayan avisándome que yo... ¿En tiempo vamos bien? Bueno, estamos muy bien. Si no, vayan diciéndome. Pero el tercer elemento que me preocupa como gran eje de peligro de la democracia es el fenómeno woke. Y el fenómeno de estos discursos de extrema izquierda que están contaminando globalmente a las izquierdas de todo el mundo y que se han explotado de una manera muy clara con lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel, con la matanza terrible de Hamás, pero que han tenido después un recorrido en nuestras universidades, en el periodismo, hablaré de ello en un momento, y globalmente en determinadas cancillerías del mundo, y que a mí me ha parecido un auténtico horror. Hoy tenemos estudiantes universitarios, o periodistas, o intelectuales, e incluso dirigentes políticos, educados en democracia, que teóricamente preservan y defienden los valores democráticos, y que por tanto creen en ese mandamiento que dice no matarás, que dicen no matarás depende. Y en el depende hay un mundo. Cuando tú ves un joven universitario educado en democracia que te dice viva Hamás, ahí estás perdiendo a un demócrata. Ese chico ya no es un demócrata, aunque no lo sabe. Quizá que sí, pero ya no lo es. Cuando tú tienes periodistas que en un conflicto tan brutal como este te llegan a considerar que una fuente fiable es la fuente de un grupo terrorista y te ponen titulares, grandes periódicos, grandes medios de comunicación, titulares que han nacido de una fuente de Hamás en un conflicto armado como el que ocurre allí, estamos pervirtiendo el periodismo. Pero si no estamos seguros con nuestros medios de comunicación, ¿cómo vamos a informar? Pero hoy, y lo digo y lo denuncio con claridad, hoy, queridos amigos y colegas del periodismo, ustedes no están informando, están haciendo propaganda en tantos y tantos conflictos, porque el fenómeno de lo políticamente correcto también ha llegado a los medios de comunicación. Y como lo políticamente correcto, o como el fenómeno woke, para ponernos más a la paz, considera que hay dos países demonizados en el mundo, que son Israel y Estados Unidos. Fíjense ustedes, las democracias más sólidas del mundo, las más odiadas por estas corrientes de opinión. Nada es casual, ¿eh? Y como además en el tema concreto de Oriente Medio siempre se ha considerado que Israel es la cuna de todos los problemas, cuando yo diría que la cuna de todos los problemas es Irán y todas sus proxies, algunos últimamente muy tocados, por suerte, es evidente que a partir de aquí tenemos una prensa que tampoco no podemos acabar de considerar fiable. Yo estoy muy preocupada con el periodismo, porque no es libertad de expresión un titular falso en la BBC. Es propaganda. No es garantía de información veraz. Yo no pido en el periodismo, llevo ya muchos años en esta vida, la objetividad. Todos sabemos que nadie es objetivo. Lo que pido es una subjetividad profesional. Y uno sabe que en un conflicto armado, por ejemplo, la primera víctima es la verdad. Por tanto, nunca puedes aceptar como fuente fiable una fuente directa de una parte del conflicto. Y en este caso está ocurriendo permanentemente. Por tanto, yo creo que hoy tenemos una crisis muy profunda de lo que significa el periodismo, una crisis del código deontológico del periodismo que se ha saltado por los aires en este conflicto, por ejemplo, de una manera muy clara. El cuarto elemento que me preocupa de cara a la solvencia de las democracias son los movimientos de derechos humanos, que tiene que ver con el fenómeno woke. Durante mucho tiempo existía la lucha por los derechos de la mujer. Lo pongo como ejemplo. Y esa era una lucha transversal en la que nos encontrábamos personas más conservadoras, más progresistas, a derecha y a izquierda del espectro ideológico, porque las luchas de los derechos civiles son transversales, no pertenecen a alguien, son transversales. Las grandes sufragistas que lucharon por los derechos de la mujer eran mujeres conservadoras y burguesas de la alta burguesía inglesa. Por tanto, señora Irene Montero, Podemos y compañía, no se queden ustedes la lucha de la mujer, que es una lucha que a lo largo del tiempo ha sido transversal. Y perdonen que haga la referencia a Podemos porque vivimos en España claramente en esa absoluta apropiación del derechos de la mujer. Pero ¿por qué pongo este ejemplo como cualquier otra? Antes considerábamos que la violencia de género era algo que nos unía a todos, a hombres y mujeres, en su lucha. Pero si violan a una mujer israelí,
entonces ya no. De golpe ya no vamos unidos. Porque resulta que si es israelí, ya no es víctima de una violación, ya es culpable porque es israelí. Y a partir de ese momento quebramos un movimiento que era transversal y lo ideologizamos. Y esto pasa con todo. Pasa con el tema de los derechos civiles, en el tema de la orientación sexual, pasa en el tema ecológico. De golpe, esas grandes ideas que unían a la población en la lucha por una sociedad mejor se han hiperideologizado y de golpe se han convertido en fragmenta, es decir, se han fragmentado. Y es cuando ha aparecido todo este fenómeno woke, que es un fenómeno de confrontación. No es la lucha por los ciudadanos afroamericanos, es el blanco contra el negro. No es la lucha por la mujer, es la mujer contra el hombre. No es la lucha por los derechos civiles, son los gays contra los heteros, o los heteros contra los gays, para hacerlo en su posición. Bueno, así le ha ido a Kamala Harris, por otro lado. Pero, perdónenme la broma, pero es que es así. Pero lo cierto es que estoy enormemente preocupada. Yo me he formado en la lucha, por ejemplo, de la mujer. Y eso me ha llevado a defender las mujeres iraníes. Eso me ha llevado a defender las mujeres violadas israelíes de manera brutal y viralizada. Y además con unos tipos vinculados a una organización terrorista, que es lo peor que existe en el mundo, el concepto del terror. Y sin embargo tengo gente que se llama progresista y que está en universidades y en escuelas y en zonas democráticas defendiéndome al terror y no defendiéndome a las víctimas. ¿Qué le ocurre al mundo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué desconcierto es ese? Que va quebrándose aquello que nos había unificado. Resumiendo, por tanto, entre que el mundo global se nos está poniendo complicado, ¿hay más democracias hoy que hace un tiempo? No, hay menos. Y algunas de ellas están deterioradas y no podemos considerarlas como tales. Hay una peor salud democrática en el mundo. Por tanto, por ahí en los índices no vamos bien. Hay corrientes de opinión que defienden en las democracias planteamientos totalitarios. Sí, lo hemos visto. Hoy hay una banalización del terrorismo, que luego nos va a estallar en la cara. Hay un fenómeno ideológico totalitario que está creciendo, sí, el islamismo radical. También ahí tenemos un problema. Tenemos grandes intelectuales, grandes periodistas, tenemos referentes a los que tomarnos la mano, tenemos a los Churchills de otra época para sentirnos seguros. No, estamos en el peor momento. Intelectuales absolutamente líquidos que no sabes exactamente cómo tomarlos, presidentes de gobierno o gobiernos, miren ustedes Europa, la mayoría de una mediocridad absoluta y con un gran dosis de populismo. Y después todo un periodismo que tiene que revisar sus fuentes, tiene que revisar sus responsabilidades y tiene que hacer la política internacional más profesional, porque hoy en día, antes un experto en política internacional había leído 5 libros como mínimo y viajado 4 veces. Ahora es un becario con Wikipedia y así también nos va. Y finalmente, sin ninguna duda, me lo dejaba para el final, el enorme problema para la democracia, que significa que las instituciones internacionales no sean confiables. No tenemos ninguna. La ONU es un chiste. Perdonen, decirlo en un Instituto Interamericano de Democracia quizás es un poco insolente por mi parte, pero ustedes que luchan por la democracia, pongan en la diana el problema de credibilidad tan enorme de la ONU, que se ha convertido en un blanqueador de dictaduras, no en una garantía de democracia. Ese sueño de Eleanor Roosevelt, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea de crear una gran estructura que en realidad quería defender las libertades en el mundo, se ha convertido en un blanqueador de las peores dictaduras del mundo, que tienen el micrófono cara a cara con las democracias. Que Maduro tenga voz en la ONU solo sirve para blanquearlo. Que los dictadores del mundo tengan voz en la ONU solo sirve para blanquearlos. Algunos son auténticos payasos, algunos son sanguinarios. Hemos tenido a Siria como presidenta de la Comisión de Lucha contra las Armas Químicas, un país que bombardeaba con armas químicas a su gente. ¿Cuántos países teocráticos que no niegan los derechos a sus mujeres han sido presidentes de la Comisión de Derechos de la Mujer en la ONU? Señor Guterres, esto es un chiste malo. Y desde luego ahora tenemos un secretario general de la ONU que ideologiza completamente la institución, hasta el punto de que se ha vuelto absolutamente nada creíble. Con lo cual,
si las democracias se sustentaban en grandes organizaciones internacionales, ¿qué les cuento del Tribunal Penal Internacional? Otro chiste, otro chiste. Y esto me duele profundamente porque yo he creído en estas instituciones. Creo que las democracias las necesitan, pero se han convertido en reductos ideológicos que actúan de manera ideológica y desde luego que no son nada creíbles y nada neutrales en lo que serían los grandes affairs, los grandes problemas del mundo. Resumiendo pues y acabando, ¿hay un problema con la democracia? Sí. ¿Es eterna la democracia? No lo sé. Miren ustedes, las sociedades, las civilizaciones, a lo largo de los siglos, suben, se instalan y luego se deterioran y caen. Y esa democracia que nació, perdón, la civilización que nació con la concepción de la democracia liberal está en crisis. ¿Y si vamos a peor? ¿Y si no habrá que defenderla con uñas y dientes? Porque los valores que nacieron con los 10 mandamientos, que preservaron en la Carta de Derechos Humanos y que han cuajado en la democracia liberal, tienen ataques por todas partes en estos momentos. Porque hay gentes en nuestras propias sociedades que ya no son demócratas y quizá ni lo saben, pero no están defendiendo la democracia. Todo esto es lo que venía a explicarles hoy, en el día en que han detenido a Corina en Venezuela. No sé si habrá sido dejada en libertad después de mi charla. No sé si estamos en otro punto de la noticia, pero el solo hecho de que la detengan es un horror. Lo que ocurre en Venezuela es un horror. Es la metáfora de nuestra miseria, de la miseria de un mundo occidental, de un mundo que defiende las democracias, pero en realidad falla profundamente cuando éstas se quiebran. Todo mi amor, mi cariño para el pueblo de Venezuela hoy en este día, y mi lucha eterna en favor de las libertades en el mundo. Gracias. Perdón. Pilar, bueno, 1.000.000 de gracias por esa magnífica exposición que pone el dedo en la llaga, porque eso que tú señalas está pasando bajo la mirada pausada de muchísima gente que no pasa de la descripción a la acción, que es lo más importante. Ahí estoy. Así que estamos contigo y gracias por venir a dar este grito de guerra que era necesario en este instituto. Gracias. Ahora vamos a pedirle al público presente que haga las preguntas que quiera, que creas necesarias a doña Pilar. Sí, el doctor Guerra. Sí. Pero entonces pero no hay micrófono. No se grabará, mejor que la hagan. Mejor que la hagan aquí. Micrófono. Si no, se la traigo. Vamos a hacerlo así, no. Gracias. Usted. Bueno, ¿Sí? Bueno, pues entonces. Quita así. Perdón. bueno, en primer lugar debo felicitarla con la mayor franqueza por su interesante exposición. Hay cuestiones que realmente preocupan particularmente porque no se comprenden. Usted ha hablado de Venezuela, de donde yo soy, y parece incomprensible que las grandes potencias, que a fin de cuentas pues tienen un dominio sobre el mundo y sobre todo las potencias democráticas como los Estados Unidos, Te voy a hacer una pregunta. no tomen en cuenta la situación que está confrontando Venezuela, como usted lo ha mencionado. No han podido esas grandes potencias salir de Cuba, sacar de Cuba de este conflicto tan grotesco que han vivido los cubanos por ya tanto largo tiempo. Y la pregunta que quiero formularle es en qué medida la infocracia ha sido determinante en el caos de la democracia y en el caos de la civilización actual. Muchas gracias. No, responde esta. Bueno, la verdad es que me gusta el concepto de la infocracia,
por lo que tiene de golpe, ¿no? Eso es un concepto, digamos, de esos conceptos fuertes que necesitamos en estos momentos, que son momentos de tanto desconcierto. Bueno, yo creo que ha tenido que ver todo. Es decir, sin ninguna duda se ha ido instalando un relato público vinculado ciertamente a determinados poderes de comunicación, pero también y sobre todo a una tendencia a, déjeme decírselo de una manera quizá un poco más simple por mi parte, pero los grupos más extremistas del mundo, especialmente los vinculados a la extrema izquierda, no ganan elecciones, pero dominan el relato público. Y es algo que realmente es lo que nos crea un problema. Es decir, yo me debato con personas en mi país o en cualquier otro país que los tengo delante que no han ganado las elecciones en la vida, pero te hablan como si fueran la doctrina de Dios, ¿eh? Y luego ves que gente normal, permítanme que lo diga en términos, o gente estándar que tendría una posición muchísimo más centrada, están contaminados por lo que ha dicho ese tipo que después no votarían nunca. Y eso también contamina la prensa y también contamina el mundo intelectual. Vivimos un mundo de un gran desconcierto. Yo recuerdo que después del 7 de octubre, tuve la ocasión de estar al cabo de muy pocos días en un congreso de antisemitismo en Uruguay. Y yo venía muy impactada. Acababa de venir de una cena en casa de unos amigos en Barcelona. Una cena relevante, de gente de mucho nivel económico y de mucho nivel intelectual. Por tanto, algunas carreras universitarias había en esa mesa. Y de golpe aparece el tema de lo que acababa de ocurrir. Les estoy hablando de 4 o 5 días después de la horrible matanza en Israel, donde habíamos podido ver por televisión y en redes sociales cómo iban masacrando a jóvenes, cómo habían tomado a chicas y a chicos en un concierto de la paz y los habían masacrado de la peor manera, cómo perseguían como si fueran conejos a toda esta gente, cómo mataban a niños. Vimos el horror en directo, lo vimos. Y yo 3 días después estoy en una cena en mi ciudad con gente leída y de golpe saco el tema y alguien me dice, bueno, ¿qué te esperabas, pobres palestinos? Si alguien que tiene 2 carreras universitarias te dice, pobre palestino, es decir, te dice, justifico en nombre de una causa la matanza tan brutal que han hecho, yo ahí ya tengo un problema con la democracia. Porque yo no estoy en contra de que tú defiendas cualquier causa, pero no la defiendas de la mano del terror. No la defiendas de la mano de Hamas, que a ti, tonto, te matarían si estuvieras en Gaza. Y encima uno de los que estaba en la mesa era gay, con lo cual ya estábamos ya en la locura más absoluta, ¿no? Pero me quebré enormemente, primero porque yo recuerdo decir en Uruguay, no reconozco a mi sociedad, no reconozco a mis vecinos. Yo no estoy en contra del pueblo palestino, yo quiero que vivan en paz, en libertad. Estoy convencida que si no tuvieran estas organizaciones atroces, ya estaríamos en otro mundo y en otro momento. Si quienes no son favorables al pueblo palestino son los que quieren que estén siempre en manos de los Hezbollah, de los Hamas, de los Irán, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiere decirle con esto? ¿Cómo se llega al punto que en una democracia alguien fundado en los valores democráticos, que ha leído libros, que da clases en la universidad, te diga con normalidad, ¿qué te esperabas, pobres palestinos? ¿Qué pueden hacer? Que yo respondí, claro, tienes razón, no pueden hacer otra cosa que violar, que matar niños, que ver un bebé y dispararle. Es lo normal. A ese punto hemos llegado. Tiene que ver la infocracia en ello, tiene que ver con una perversión sin ninguna duda de la información pública. Es evidente que sí. Pero también tiene que ver con estos corrientes de opinión minoritarios que han conseguido quedarse con el relato público. Las redes han ayudado mucho en este sentido. Y un cierto quiebro de la credibilidad de los grandes medios de comunicación, que ya no se los cree nadie, ¿no? Y por tanto se juega con los datos, se juega con la información. Le explicaré un dato, hay una pequeña anécdota mía. Yo estaba en la Segunda Guerra del Líbano en Tel Aviv y estaba viendo una televisión americana. Permite que no diga cuál, tampoco quiero ofender al periodista. Estaba viéndola tranquilamente en mi hotel y de golpe aparece el periodista de un canal más bien, digamos, progresista y de golpe dice esta frase: están saliendo de Beirut 1 millón de personas. Si usted ha estado en Beirut,
sabrá que 1 millón de personas saliendo de golpe aún estarían parados ahora. Pero entonces, ¿por qué un periodista, vamos a decirlo, de la CNN, en plena guerra del Líbano, sale en televisión diciendo están saliendo 1 millón? Porque es una cifra redonda. Porque 1 millón es mejor que... Porque no sabe cuántos, porque es imposible en un conflicto saber ni quién se muere, ni cuántos se mueren, ni cómo se mueren, porque se tarda meses y meses en poder hacer contacto. Pero bueno, en la guerra de Gaza lo hemos sabido cada día. Cada día hemos tenido exactamente una cifra. Pero los muertos del 7 de octubre, Israel tardó, para hacer un balance correcto, meses en poder decir cuántas personas habían muerto. Porque lógicamente en un conflicto, desgraciadamente, no puedes tener el control prácticamente de nada, ¿no? Sí, sin ninguna duda, hace tanto tiempo que fallamos en el periodismo y que ayudamos a que las peores ideas vayan cuajando como populares, que al final los que pensamos diferentes somos los extraños, al final somos los señalados, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Habrá otra pregunta que quiera hacer alguien a doña Pilar? Bueno, habrá que ir cerrando ya, ¿no? No viendo más preguntas, le vamos a pedir entonces a nuestro director ejecutivo que por favor haga el cierre de nuestra sesión. Nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, es abogado constitucionalista, tiene un magíster en ciencias políticas y ha sido ministro del gabinete de Bolivia en varias carteras, incluyendo defensa, presidencia y gobernación. Gracias, Beatriz. En primer lugar, agradecer la presencia de nuestra invitada de honor y conferencista hoy día, doña Pilar Rahola, y agradecer a nuestro amigo Jorge Cohen, que está en el Uruguay, por el contacto y por haber posibilitado este evento tan importante. Esta es una conferencia histórica porque se da en el momento en el que el pueblo de Venezuela está en la calle disputando por la libertad y por la democracia, no solamente de Venezuela, sino de todas las Américas. Porque en Venezuela se está luchando sin armas, simplemente con la razón del mandato soberano del voto del pueblo venezolano el 28 de julio pasado, contra todo un sistema transnacional que se presenta como socialismo del siglo XXI en las Américas, pero que en verdad es una organización criminal que ha convertido a partir de Cuba a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador con Correa, en narcoestados, en centros de ejercicio indefinido del poder en base al terrorismo de Estado, en centros de persecución, de captura y de tortura de ciudadanos y de extranjeros, bajo la tolerancia del mundo civilizado durante todo este siglo XXI. Porque lo que está pasando hoy día en Venezuela empezó en 1999, cuando llegó a la presidencia Hugo Chávez, y entonces corrió a salvar al único dictador que había en ese momento en las Américas, en Cuba, Fidel Castro. Se asoció con él y con Lula da Silva, que a través del Foro de Sao Paulo había sostenido a Fidel Castro desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética hasta 1999. Y con esa troika apareció un movimiento populista, naciendo este siglo en las Américas, que después se convirtió en movimiento bolivariano y que después se convirtió en socialismo del siglo XXI, pero que en el camino, empezando nomás el siglo, empezó derrocando al presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, siguió derrocando al presidente de la Argentina, de la Rúa, después derrocaron a Sánchez de Lozada en Bolivia, después a Gutiérrez en el Ecuador y terminaron derrocando al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, para reemplazarlo por Insulza, que durante 10 años como secretario general de la OEA de Chávez, ignoró la Carta Democrática Interamericana y los conceptos de democracia. O sea que esta alarma que nos trae hoy día nuestra querida Pilar Rahola sobre la crisis de la democracia, la estamos viviendo en las Américas hace 25 años, bajo la sonrisa de los gobiernos de Europa y de España en especial, que han celestineado a las dictaduras de las Américas para permitir un deterioro que ahora les toca. Porque ha avanzado tanto este sistema de impostura en el cual a partir de una narrativa falsificada se presenta como crimen la política, se presenta como heroico al criminal y
a partir de ejemplos como la despenalización del narcotráfico, se trata de convertir el delito en virtud para que los narcotraficantes pasen a ser empresarios y para que los delincuentes pasen a ser políticos, que el tema ha tenido que llegar a los países que estaban ignorando el fenómeno, que son Europa y un poco también ya ha tocado Estados Unidos. Pero has rebotado y estamos en un punto en el cual las dictaduras están en crisis, las dictaduras no tienen economía, no tienen respaldo popular, no tienen narrativa. ¿Quién cree en la Revolución Cubana? Los jóvenes que han nacido en Cuba, que han sido no educados, adoctrinados en castrismo, hoy día son los que se están rebelando contra la dictadura cubana, son los del 21J del año 2021, que están llenando las cárceles y que están saliendo al exilio. Pero lo más grave que no tienen las dictaduras es que no tienen alternativas, no tienen opciones. Porque la dictadura de China, ni la dictadura de Irán, ni la dictadura de Rusia dan la posibilidad de sostener esas crisis que tienen las dictaduras de las Américas, y por eso hoy día estamos viendo en Venezuela que el único recurso que tienen las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que se están defendiendo todas en Venezuela porque cae Maduro y cayeron todas por un efecto de dominó, es la violencia, es el terrorismo y es la fuerza. Y ahí viene la gran pregunta: ¿la democracia es inerme? ¿La defensa de la libertad contra las armas, contra la violencia, contra la tortura, contra el uso indiscriminado del terror, tiene que ser simplemente discursiva? ¿O vamos a esperar llegar a una situación en la que ya históricamente, para la historia más reciente de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que esperar que en ese momento lo que fue el nazismo y el fascismo ocupe casi el mayor territorio de Europa, arrincone a la Gran Bretaña para empezar a defender la democracia? Nos hemos olvidado que la Segunda Guerra Mundial fue la lucha de la democracia contra el fascismo, fue la invasión del fascismo y del imperialismo japonés contra la libertad y la democracia, y que esa guerra fue ganada por la democracia. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, hoy día penetrada por la operación de estos países que han abierto a título de progresismo, a título de izquierda, el espacio para legitimar grupos criminales, no son otra cosa, terroristas, que controlando estados, aprovechan la condición de sujeto de derecho internacional de esos estados para deteriorar la democracia. Gracias, Pilar, por las reflexiones que nos has traído, y decirte simplemente que lo que hoy día se llama woke fue descrito el año 1991 en las Américas no como una creación, sino como una repetición de la doctrina que venía de la Unión Soviética antes de que se extinga y que pasó por Cuba. Frente a la derrota del comunismo ante el capitalismo, para volver a activar la operación política y social, había que multiplicar los ejes de confrontación. O sea, como el eje de confrontación principal, comunismo versus capitalismo, había quedado eliminado, había que avanzar en el indigenismo, en el feminismo, en el regionalismo, en el sexismo, en el racismo, dependiendo del lugar y la condición de la sociedad para que tenga éxito. Hay lugares como en la zona andina, Perú, Ecuador, Bolivia, hasta Chile, donde el indigenismo ha resurgido, no existía, tratando de destrozar las naciones. Hay lugares donde el racismo se ha exacerbado. El racismo hoy día se ha vuelto un tema político, si hace 20 años, 25 años no había. Durante toda la década de los 90 eso permanece larvario, y cuando viene el nuevo siglo y Estados Unidos renuncia a su condición de imperio unipolar después del ataque del 11 de septiembre, cuando el presidente Bush II decide por las guerras contra el terrorismo y abandona espacios de poder y espacios de influencia, es que vemos el resultado que hoy día tenemos. Podríamos prolongarnos grandemente en el análisis que tú has hecho, pero yo quisiera simplemente dar una visión optimista sobre el tema de la democracia. La democracia no tiene 100 años, tiene más. Este país es la cuna de la democracia con la Revolución Americana. ¿Y cuántos años tiene? 220. Ok. La democracia es un proyecto fuerte, porque la democracia está fundada en la libertad.
Y el siglo el siglo que vivimos, el siglo XXI, es un siglo en el que no estamos discutiendo qué es la humanidad. La humanidad es capitalista, la humanidad es un sistema globalizado y estamos en una revolución tecnológica que nos está llevando a la inteligencia artificial. Eso no va a cambiar en los próximos 100 años. Lo que se discute en este siglo no es el qué, es el cómo. Cómo se maneja, cómo se administra, cómo se gobierna cada país en ese mundo globalizado, capitalista y en revolución tecnológica. Y en ese cómo solo hay dos opciones, y las dos opciones están fundadas en la libertad. Si se privilegia la libertad, se respetan los derechos humanos, se respeta la libre iniciativa, se respetan el conjunto de condiciones que vienen desde los 10 mandamientos, en todas las religiones y en todas las culturas, no solamente en la judeo-cristiana. Entonces estamos frente al fenómeno de la democracia. El instrumento de la libertad es la democracia. Pero si se perjudica la libertad, si se daña la libertad, si se sacrifica la libertad para concentrar el poder en pocas manos, estamos frente a la dictadura que puede tener condición teocrática, Irán, nacionalista, Rusia, dogmática, comunista, pero siendo capitalista, China, o familiar como la de Corea del Norte, o criminal como la de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son narcoestados terroristas. Entonces, yo creo que para seguir en la lucha contra la democracia, contra la dictadura y contra la violencia que daña la libertad y fortalecer la democracia, hay que hacer una cosa que pregona el instituto, a veces con éxito, a veces no. Primero hay que educar. El problema el error que cometemos en democracia es que vivir en democracia es muy cómodo. Tienes la vida arreglada hasta que se te desarregla, porque mientras los conspiradores contra la democracia, los terroristas, los antidemocráticos, los narcotraficantes trabajan todos los días, nosotros no estamos educando ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en los medios, ni en la calle los valores democráticos. En los colegios, en las escuelas se han perdido hasta las clases de educación moral y cívica. Tienen que volver, porque hay que volver a inculcar a la gente valores ciudadanos, y eso es democracia. Además de educar, hay que promover, hay que defender y hay que institucionalizar. Y gracias por ayudarnos a hacer eso, Pilar. Muchísimas gracias, nuestro director ejecutivo. Yo como venezolana quiero agradecerle a Pilar su solidaridad con María Corina Machado, que aparentemente, según noticias de su propio comando en Venezuela, ha sido liberada en los últimos minutos, pero de todas maneras pienso que la solidaridad de Pilar y de todas las personas que creen en la libertad es fundamental para que ella pueda coronar esa batalla tan gallarda que ha librado por la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos y los esperamos el próximo miércoles 22, a las 11 de la mañana, en un foro dedicado precisamente a la gesta de María Corina Machado y la lucha por la democracia en Venezuela. Bravo.